No arranqué por la primera. Bueno, quería hacer un homenaje al que recordáramos, digamos, la consigna para el 24 de marzo de ayer, que son los 45 años, digamos, que se cumplen de la última dictadura militar. Y quería recordar con un pequeñito homenaje, ¿sí? Yo soy de Tucumán, soy nacida en Tucumán, y en las sierras de San Javier hay un bosque de la memoria, haciendo alusión a esto porque, digamos, lo que se pedía era plantar un árbol en homenaje. Bueno, ahí hace muchos años, en 1996, se designó, la Universidad de Tucumán tiene mucho terreno importante, acá también en esta zona, pero ya tiene en la parte de las sierras, que son los cerros que están muy próximos a la ciudad. Y esta zona, que es un área protegida, era un área protegida, se destinó como bosque de la memoria. Entonces, se invitó a cada uno de los familiares que así quisieran hacerlo a poner una plaquita o un recordatorio. Es un lugar que cuando uno va, la verdad que es muy emocionante porque es selva de yungas, se escucha el sonido de los pajaritos, está en contacto con la naturaleza, es un paisaje muy privilegiado. Pero bueno, pasó lo que pasa siempre, habitualmente los homenajes parecieran que duran poco tiempo. Entonces, estos eran carteles sencillos, no había placas conmemorativas, o sea, digamos que las familias fueron dejando carteles, dedicándole un árbol. Pero bueno, con el tiempo esto se abandonó. Y hoy en día es bastante triste ir ahí. Entonces, este año se postuló que, pensando en plantar árboles como recordatorio, como homenaje, volver a revitalizar ese parque. En realidad todo lo que se había hecho en ese momento quedó olvidado. Entonces, bueno, un pequeño homenaje para no perder la memoria, digamos, que queríamos hacer al inicio. El tema que nos convoca ahora son los temas que vamos a tener esta semana que pasó, la semana que viene. La llamamos así, sobre tejido epitelial, transitosis, uniones intercelulares y atención primaria de la salud. Como le decía en la clase anterior, el desafío que tenemos nosotros es integrar contenidos estructurales, contenidos moleculares y contenidos de atención primaria de la salud. Vamos a dar algunos ejemplos ahora, que como pretendemos que vayan abordándose los distintos temas y cuando a ustedes les toque desarrollar un caso clínico puedan desarrollarlo con esa amplitud. Obviamente, a medida que avanzan en la carrera, los problemas que vayan a abordar van a tener un abordaje más amplio, pero en esa amplitud no debemos perder tampoco lo que pasa a nivel molecular. Este año, dentro de las materias que ustedes cursan, está atención primaria de la salud, está taller de integración, y está la doctora Mercado, que los que no la conocen, dedica su vida, la mayor parte de su tiempo a estimular y hablar de lo que es la importancia de la lactancia materna. Su acción es muy importante y de hecho este año ha sido reconocida como dentro de las mujeres del año por la legislatura, por toda la trayectoria que tiene en el tema. Y lo van a aprender bien. Van a aprender que tiene muchas propiedades, la leche de madre tiene muchas propiedades, y dentro de esas propiedades que son importantísimas para el desarrollo del niño, vamos a leer que tiene mucha inmunoglobulina A. Dentro de los tipos de anticuerpos que nosotros desarrollamos, a medida que vamos estando expuestos a distintos antígenos, está la inmunoglobulina A. Hay una inmunoglobulina A que podemos usar en sangre, que es la inmunoglobulina A sérica, y hay otra que está en la leche de la madre. Y cuando el niño toma la leche de la madre, esa inmunoglobulina A actúa como un anticuerpo de protección contra los gérmenes que pueden llegar a toda la mucosa del niño, ¿sí? Toda la mucosa digestiva. Y es muy importante en la regulación de cuáles van a ser los gérmenes que va a tener. Todos tenemos gérmenes en el intestino, que es lo que llamamos microbiota, cuáles son los que se van a desarrollar en el tubo digestivo del niño. Bueno, después hay otras propiedades que vemos que tiene, pero hoy vamos a hablar de estos anticuerpos. Acá está el niño tomando la teta, ¿sí? Hay nutrientes entonces,
hay bacterias comensales, entre ellos lactobacilos, y dentro de los bioactivos tenemos la inmunoglobulina. Todo esto, entonces, amamantamiento, componentes de la leche de madre, y todo esto influye en lo que va a ser el desarrollo del niño. Nosotros esta semana vamos a ver que el tejido epitelial, cuando preguntamos qué es un tejido epitelial, esperamos que nos digan que, bueno, que es un conjunto de células que está apoyada sobre una membrana basal. Estas células se van a caracterizar porque no tienen vascularización, no hay sustancia intercelular y poseen una polaridad morfológica y funcional. Puede ser un tejido de revestimiento o un tejido glandular. Esta sería la estructura de un epitelio. Si uno lo mira con microscopía electrónica, ¿sí?, nos referimos a que son células, acá le marco una, que está unida a otra célula, acá le marco otra, acá le marco otra, sin sustancia fundamental, sin vascularización, acá nos vemos vasos sanguíneos, tiene polaridad, porque no es lo mismo esta cara, que es la cara apical, que esta cara, que es la cara basal, o que esta cara, que es la cara lateral. Entonces, poca sustancia, no tiene sustancia intercelular, no tiene vasos sanguíneos, tiene una polaridad que es característica, digamos, región apical, lateral y basal. Y en cada una de esas regiones vamos a distinguir, si es en la membrana apical, diferenciaciones de la membrana plasmática. Si es en las regiones laterales, vamos a distinguir tipos de uniones intercelulares. Acá vamos a tener uniones ocluyentes, sonul adherens, ¿sí? Acá vamos a tener desmosomas, uniones en hendidura, hemidesmosomas. La sonula occludens va a hacer que esta membrana apical llegue hasta acá, ¿sí? Marca que esta zona tiene determinadas proteínas en la membrana plasmática que van a regular el intercambio con el espacio luminal. La presencia de estas zónulas occludens va a delimitar esta cara lateral, donde va a haber otro tipo de uniones intercelulares que van a marcar el desarrollo, la relación que va a haber entre esta célula y las células vecinas, y las que se ubican en la región basal, la relación que va a haber entre esta célula y la membrana basal. Todo epitelio tiene una membrana basal, que cuando la vemos a microscopía electrónica vemos lo que se llama una lámina rara, una lámina densa, y una lámina fibroreticular, donde va a tomar contacto entonces con fibras de colágeno, vasos sanguíneos, que son los que van a proveer los nutrientes para este epitelio, que como dijimos, es avascular. Si nos fijamos también en este esquema, estos que vemos acá son componentes del citoesqueleto. Entonces, vamos a tener en los desmosomas y en los semidesmosomas filamentos intermedios, que son los filamentos de queratina. En la sonula adherens vamos a tener fundamentalmente microfilamentos, filamentos de actina y de miosina. Y en estas diferenciaciones apicales, que en este caso son microvellosidades, el citoesqueleto se va a organizar a través de filamentos de actina que son paralelos y proteínas conectoras especiales que son filamentos de fimbrina. Esto lo vamos a ir viendo cuando desarrollemos el tema del citoesqueleto y las células epiteliales. Pero fíjense cómo hay una relación entre el tipo de unión y el citoesqueleto de la célula. Y al mismo tiempo con todo lo que es el tejido conectivo sobre el cual, que es la lámina propia y a veces la lámina propia sobre la cual se está apoyando esa célula epitelial, no solamente para nutrirse, sino para tener soporte. Y hay una interacción permanente entre lo que es el citoesqueleto de la célula y lo que son las fibras de la matriz extracelular. La matriz extracelular la vamos a estudiar con mucho detalle cuando veamos tejido conectivo, ¿sí? Ahora, empezamos a hablar de lactancia. ¿Qué tiene que ver esto con la lactancia? Bueno, acá tenemos otro esquema de lo que es el tejido conectivo, ¿sí? Perdón, el tejido epitelial. Este es un epitelio simple, donde se está marcando cómo transcurren
las sustancias que ingresan a ese epitelio hacia los vasos sanguíneos y podríamos marcar desde los vasos sanguíneos hacia el epitelio. La glándula mamaria se va a desarrollar a partir del ectodermo de la piel como imaginaciones que se van a ir ramificando en la vida adulta, y cuando uno está en periodo de lactancia, cada uno de estos elementos se va a ramificar aún más. Estos son los que llamamos lobulillos mamarios, ¿sí? Acinos mamarios cuando los vemos al core. Este es un tejido que es epitelial, es un tejido, en este caso, un epitelio glandular. Los epitelios podían ser de revestimientos o epitelios glandulares. Ambos cumplen las mismas condiciones que mencionamos antes. Células que están puestas una al lado de la otra, sin sustancia entre las células, sin matriz, con uniones intercelulares, con polaridad celular, apoyadas sobre una membrana basal que es la que le va a dar la nutrición. Acá tenemos un esquema donde vemos esos lobulillos, una glándula mamaria que está en actividad. Acá están los conductillos que van dando conductos más grandes, y finalmente en el pezón donde van a desembocar esos conductos galactóforos y va a salir la leche de madre. Entre estos lobulillos vamos a tener tejido conectivo con fibras musculares y con mucho tejido adiposo. Cuando hacemos el corte histológico, este es el aspecto que presentan los epitelios, ¿sí? Los vemos violeta porque vemos la tinción de los núcleos, porque no hay sustancia intercelular en el medio, y cuando tienen esta conformación, nosotros hablamos de acinos. Toda esta estructura es un lobulillo. Hay tejido conectivo, que es el que mencionábamos antes, que está entre cada uno de estos acinos. En este caso es un tejido conectivo intralobulillar, y acá vamos a tener un tejido conectivo que es interlobulillar. Acá vemos que hay fibras de tejido conectivo, vemos células y tejido adiposo. Esto es lo que habíamos comentado antes, ¿sí? ¿Pueden seguir la imagen? Sí. Sí, profe. Sí. ¿Por qué el tejido epitelial se ve bien violeta? Por lo que dijimos antes, no hay sustancia intercelular entre las células, entonces se ven los núcleos uno próximo al otro. Acá tenemos una glándula que está con abundante secreción láctea, que es el contenido que vemos acá, y cuando la vemos a mayor aumento, fíjense cómo se ve el epitelio, ¿sí? Núcleo, 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 vemos núcleos uno al lado del otro. Por eso es que cuando vemos con menor aumento, vemos estas imágenes que son bien violetas, a diferencia de estas que tienen fibras de tejido conectivo, que si bien es cierto hay núcleos, ahora vamos a ver de qué, se ven más rosaditos, ¿sí? Esto es un tejido conectivo acá, interlobulillar, y este es el intralobulillar. Si hacemos un esquema, un dibujito, un modelo, vamos a ver lo que mencionábamos antes, célula al lado de la otra, es un epitelio cúbico, porque son similares los diámetros que tenemos de la célula, los núcleos, mucho retículo endoplasmático, el complejo de Golgi, y de acá se van a secretar en forma de vesículas los lípidos que van a estar en la leche de madre, y por exocitosis van a salir proteínas que van a ser los constituyentes de la leche, ¿sí? Ahora, fíjense, en la membrana basal vamos a tener acá unas células mioepiteliales, que son células con actividad contráctil, que van a contribuir a contraer esos acinos que mostrábamos antes para que se expulse la leche. Y vemos que están los capilares. Acá se esquematizan fibras, pero hay otras células acá, que son células del sistema inmune. Dentro de estas células que mencionábamos acá, estas células que están en el intersticio, que acá las vemos apenas como puntitos, hay células del sistema inmune. ¿Qué hacen las células del sistema inmune? Vamos a tener células plasmáticas que son capaces de liberar anticuerpos. ¿Sí? Acá yo les había hablado antes de las inmunoglobulinas A, que están en la leche de la madre, en uno de los anticuerpos que podemos encontrar. Hay formas monoméricas, que son las que encontramos en la sangre, pero las que encontramos en la leche de madre son formas diméricas, están unidas dos formas monoméricas, y tienen lo que se llama un componente secretor, que va a permitir que
sean reconocidas estos dímeros y sean excretados hacia la leche de madre. ¿Cómo es el proceso? Este es otro esquema que trata de mostrarnos cómo es ese proceso. La célula plasmática libera los dímeros con su pieza secretora, los monómeros con su pieza secretora. Estos son reconocidos por receptores que están en la membrana basal y entonces se forma una vesícula, ¿sí? Una vesícula de endocitosis. Esta vesícula, si se fusiona con un lisosoma, ¿qué es lo que le pasaría? Sería degradada. Exactamente. Entonces, tiene que disponer de un mecanismo por el cual no se fusione a un lisosoma, no se fusiona a una vesícula con enzimas, y logre atravesar la célula, ¿sí?, sin ser degradada, para que finalmente salga su contenido hacia la luz de la glándula, hacia la luz de la célula, ¿sí?, hacia el componente apical. Y entonces van a quedar acá estos receptores que veíamos antes, que tendrán que ser reciclados para volver a ubicarlos en la membrana basal. ¿Se acuerdan cómo se llamaba este proceso? Transistosis. Exactamente. Muy bien. Entonces, ¿qué me preguntaban el otro día? Bueno, pero ¿cómo puede ser que no sean reconocidos por el lisosoma si todo lo que se endocita debiera ser reconocido por el lisosoma? Bueno, esa es una buena pregunta, ¿sí? Entonces, acá tenemos el mismo esquemita, ¿sí? Habría como una suerte de bomba, que es este receptor que es reconocido, que hace que pueda atravesar la inmunoglobulina que tenemos acá, secretada por las células plasmáticas, y que pueda atravesar la célula y salir junto con la leche de la madre. Acá tenemos otro esquema que trata de mostrarnos un poco cómo es la complejidad. Entonces acá están los receptores, acá se produce la interacción, atraviesa por transitosis, es liberada y el receptor queda en la vesícula, ¿sí? Ahora, es posible también el camino inverso, que es cuando se una con un antígeno, pueda introducirse, ¿sí?, o que puedan liberarse otras proteínas que pudieran estar ligadas o marcadas de algún modo a esta inmunoglobulina. Pero bueno, ¿cuál es la complejidad de esto? ¿Se acuerdan que hablamos que toda vesícula, para formarse la vesícula, nosotros necesitábamos que tuviera una cubierta? Teníamos, por ejemplo, la clatrina, que era reconocida para la endocitosis mediada por receptor. Hablamos de los coatómeros también, que eran los que hacían los caminos de regreso entre los distintos componentes del sistema de endomembranas. Pero fíjense cómo acá, en este trabajo, proponen ellos un modelo que es que hay una determinada cubierta, que es la que se va a formar acá en la membrana basal, que es la que va a hacer que esta vesícula no sea reconocida primariamente por el endosoma. Habría otro paso acá intermedio, que no está bien identificado, y a partir de ahí, estas vesículas podrían atravesar la membrana plasmática, unirse del otro lado y producir la secreción de la inmunoglobulina A hacia la leche materna. Pero al mismo tiempo también habría otro mecanismo por el cual desde el complejo de Golgi se podrían poner estos receptores en las membranas, estos receptores para inmunoglobulina, y pegarse en la membrana plasmática para reconocer otras inmunoglobulinas que pudieran estar en la luz, unidas a un antígeno, y poder ser introducidas por un proceso de endocitosis hacia el interior de la célula. Entonces, todavía no se conocen cuáles serían exactamente las cubiertas que entrarían en juego acá y cuáles serían los mecanismos. Pero fíjense que en este esquema también, una vez más, les ponen la importancia del citoesqueleto, es decir, la relación que va a haber entre estas vesículas con el citoesqueleto para poder hacer todo ese movimiento. Y también con las moléculas de miosina y
con los filamentos de actina que estaban ubicados en la región apical de la célula. Entonces, hay un movimiento muy complejo en un sentido y en otro sentido para producir esa secreción de inmunoglobulina A. Esto es bueno, cuando uno pregunta cómo llega la inmunoglobulina porque las células epiteliales no forman anticuerpos, los anticuerpos se forman a partir de las células plasmáticas. ¿Cómo se forman esas inmunoglobulinas para llegar a la leche de madre? Y tomando un ejemplo como el que tenemos hoy, supongamos, ustedes van a hacer una investigación sobre el SARS-CoV-2, que es el virus que está dando el COVID-19. Ustedes en principio, si yo les pregunto, ¿ustedes aislarían una mamá que tiene COVID de su bebé? ¿Impedirían la lactancia materna? Desde el punto de vista teórico, ¿qué opinan? No. Yo creo que no, porque No. le podría tomar los anticuerpos. Exactamente, esa es una buena hipótesis, ¿sí? Porque si la madre tiene COVID, en sus células plasmáticas va a formar inmunoglobulina G, va a formar inmunoglobulina M, va a formar inmunoglobulina A sérica y también inmunoglobulina secretora, A secretora, que es la que va a estar en las mucosas y que es muy importante para neutralizar el virus cuando se acerca al niño. Bueno, esto que en el plano teórico era así, se pudo comprobar hace relativamente poco tiempo cuando se pudo ubicar los anticuerpos los anticuerpos específicos, digamos, en la leche materna, ¿sí? Lo primero que se decía, el primer reflejo que se tuvo era decir, no vamos a permitir la lactancia porque el niño se puede contagiar de la madre, ¿sí? Pero si uno lo piensa el mecanismo fisiopatológico, se da cuenta que al contrario, va a pasarle anticuerpos protectivos la madre a través de la leche al niño, ¿sí? Entonces hoy está recomendada la lactancia materna en madres que aún estando cursando COVID, con las recomendaciones del caso por el contacto respiratorio, pero no se separa la madre del niño, ¿sí? Entonces, fíjense cómo nosotros pasamos de algo al principio, que hablamos de la importancia de la lactancia materna, de estimular la lactancia materna, y podemos aprenderlo así, o podemos saber exactamente, si nosotros estudiamos los mecanismos moleculares, cuál es la importancia o dónde está la importancia, o cómo se forman estos anticuerpos, si conocemos los mecanismos moleculares, ¿sí? Entonces, un poco aspiramos a hacer ese tipo de jueguito, interacciones. En la medida en que ustedes tengan más contenidos, van a poder ir haciéndolo mejor y más tranquilos. ¿Preguntas hasta acá? Profe, Sí. ¿hay algún mecanismo, alguna teoría en donde los anticuerpos sufran alguna modificación, no sé, en el Golgi o en el retículo endoplasmático? ¿Alguna teoría? Los que atraviesan por transitosis. Sí. En realidad lo que pareciera que se modifica, se está estudiando mucho, sí, no es fácil estudiar esto, pero lo que pareciera que es, si ustedes se fijan acá, lo que aparece con signitos de pregunta, pareciera que lo que más se modifica es la cubierta de las vesículas para permitir este trayecto. Una vez que el anticuerpo en realidad, cuando es secretado por la célula plasmática, lo que te procura es que no tenga modificaciones a medida que pasa, para que pueda unirse al antígeno. Gracias, profe. ¿Sí? Pero fíjense que este esquemita tiene muchos signitos de pregunta y aún los más nuevos siguen teniendo muchos signos de pregunta. ¿Bien? Sí, gracias, profe. Profe, lo de la lactancia materna, ¿en todas las enfermedades, digamos, se le sigue dando de amamantar al niño o depende de la enfermedad por lo de los anticuerpos? En general, se trata que siempre, ¿sí? En general, vuelvo a decirle, sí, hay determinadas circunstancias en las que se suprime, pero cada vez es menos. Bueno, gracias. ¿Sí? Vinculada con enfermedades, ¿sí? Por ahí hay determinadas circunstancias que la mamá toma medicamentos, pero ese es otro tema distinto, pero cada vez son menos. Profe, cuando habló del Golgi, ¿dijo que los receptores iban desde el Golgi a la parte apical o entendí todo mal?
No, porque hay receptores. Ustedes fíjense que todos estos receptores, ¿dónde se sintetizan? Se sintetizan en el retículo, son proteínas, ¿sí? Son proteínas que van a estar en la membrana. O sea que son proteínas que se van a sintetizar en el retículo endoplasmático. De ahí salen, como vemos acá, por vesículas al Golgi, ¿sí? Y se van a poner, la célula tiene este tipo de receptores en la membrana apical y en la membrana basal. Entonces, van a seguir la secreción de todas las proteínas que son de membrana. Esta vesícula se va a fusionar con la membrana plasmática y ahí va a quedar expuesto este receptor. Y lo mismo, tienen que ir hacia la membrana basal, fusionarse con la membrana basal y quedar expuestos, ¿sí? Este tipo de receptores son receptores de membrana. Fíjense cómo, esto también es importante, la cara luminal de las vesículas, lo mismo la cara luminal del complejo de Golgi o la cara luminal del retículo endoplasmático, se corresponde a la cara externa de la célula, el espacio extracelular. Ya sea el espacio extracelular apical, basal o lateral. ¿Sí? Depende de dónde se vaya a fusionar esta vesícula, pero lo que está dentro de las vesículas en el espacio luminal corresponde al espacio extracelular. ¿Vamos hasta ahí? Profe, una consulta. Entonces vamos a tener dos tipos de receptores, uno en la membrana basal que va a captar el antígeno, el anticuerpo, y otro que lo va a mostrar. Exactamente. ¿Sí? Son receptores que reconocen las inmunoglobulinas. Bien, en este caso va a ser la inmunoglobulina que está libre, y acá puede reconocer una inmunoglobulina, por ejemplo, que se haya unido a un antígeno. Gracias. Profe, una consulta. Sí. Entre las superficies laterales de los epitelios, ¿hay matriz extracelular? ¿Hay, perdón? Matriz extracelular. Es muy poquito lo que hay, casi nada. Ah, bien. ¿Sí? Gracias. De hecho, cuando ustedes cuando uno hace los esquemas, es prácticamente nada, ¿sí? Cuando uno mira las células a la microscopía, esto es matriz, ¿sí? Acá prácticamente no tenemos nada, es muy escaso. Esa es la definición que tenemos del epitelio. Digamos, se da la leche. ¿Necesita algún estímulo en particular, algún proceso? Sí, exactamente. Es una secreción regulada. Bien. ¿Sí? Vamos a tener sobre todo lo que es la liberación de prolactina. Bien, que lo que va a hacer es generar un estímulo para que se produzca la liberación de calcio, y eso facilita, digamos, lo que es el movimiento de las vesículas y la fusión de las membranas. Es como el segundo mensajero. Es una secreción de tipo, está bien la pregunta, si queremos dar un ejemplo de secreción, sería un ejemplo de secreción regulada. Gracias, profe. Esto que veíamos antes acá en el primer esquema, esto es un ejemplo de secreción regulada. ¿Bien? Por eso es el desarrollo también distinto que tiene la glándula mamaria durante el embarazo. Puede haber salida de leche, pero después del nacimiento cae la progesterona, empiezan a aumentar los niveles de prolactina, y en ese momento se produce la secreción de estas vesículas. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Esto lo vamos a volver a ver, yo ahora lo doy como un ejemplo de lo que es transcitosis, pero después vamos a ver la histología y la histofisiología de la glándula mamaria, y vamos a ver estos esquemitas con más detalle. ¿Sí? Esto tómenlo como un ejemplo de cómo vamos a ir, cómo se puede abordar un problema. Bueno, esto es otro tema, atención, esto es también un tema de atención primaria de la salud, ¿sí? La pesquisa neonatal auditiva está aprobada, está incluida en la Ley Nacional de Pesquisa desde el año 2014. ¿Qué es lo que se hace? Se hacen lo que se llama autoemisiones acústicas a todos los nenitos al momento de, digamos, dentro de las 72 horas de nacido, idealmente. Y lo que se mide es el pasaje de ondas a través del
la membrana timpánica. Esto, digamos, hay todo un algoritmo, si dan positivos, si dan negativos, después se puede complementar con potenciales evocados, pero el objetivo es detectar las hipoacusias. El desarrollo de la audición es muy importante para, no solamente para escuchar, sino es muy importante para el desarrollo neurológico de un niño. Años atrás, por ejemplo, no solamente involucra el desarrollo del lenguaje, sino el desarrollo de todo el sistema nervioso, ¿sí? Por eso es muy importante la detección temprana de la hipoacusia, porque se puede hacer estimulación auditiva, implantes, uso de audífonos, implantes cocleares, o sea, hay distintas estrategias que permiten que la vía auditiva se desarrolle y que se desarrolle el lenguaje, y esto es muy importante. En el marco de ese reconocimiento sale esta ley y las provincias van adhiriendo, y adhieren tanto Río Negro como Neuquén. Otra vez volvemos al... Sí. Perdón, una pregunta. En relación a la parte genética, puede ser hereditario, ¿no? Exactamente. Exactamente. Veamos ahora un poquito, volvemos a la célula epitelial. Acá otra vez las uniones oclusivas, las uniones estas que tenemos de anclaje, las uniones que son canales, y las uniones que están entre la matriz y entre la célula y su matriz extracelular. Cada una de estas tiene una importancia, ¿sí? Ustedes van a leer ahora cuando las repasemos y la veamos con histología, van a ver que, por ejemplo, cuando fallan estas uniones de anclaje, nosotros podemos tener algunas enfermedades que hacen que la epidermis sea, en el caso de la piel, o los epitelios digestivos sean más frágiles, y al hacerse más frágiles, que se rompan y que puedan formarse como ampollas que simulan lo que sería una quemadura, ¿sí? Esas son, van a encontrar distintos ejemplos, sí. ¿Eso es lo de la epidermolisis ampollosa, algo así? Exactamente, la epidermolisis ampollar. Podemos tener epidermolisis ampollar porque fallen estas uniones, algunas de estas proteínas, por ejemplo la desmoplaquina de los desmosomas, que fallen las queratinas de los desmosomas o de los hemidesmosomas, o algunas de las proteínas de unión que hay acá entre la célula y la matriz. Por eso hay algunas que hay formas más leves, hay formas más graves. Cuando hablemos de cáncer, por ejemplo, vamos a ver la importancia de las caderinas, porque una de las características que tienen las células normales, cuando ustedes estudian, van a ver que por ahí dicen que en cultivos crecen en placa. ¿Qué quiere decir? Que se pone una célula al lado de la otra, como sería esta estructura, porque establecen uniones y como que respetan el lugar una de otra. Cuando se pierde la posibilidad de hacer estas uniones, y las células cuando tienen estas uniones solamente van a entrar en división celular cuando se lo permita la vecina. Cuando las células pierden estas uniones, por ejemplo, cuando pierden las caderinas y las caderinas no pueden reconocer a las células vecinas, estas células tienden a dividirse sin control de las vecinas. Y entonces eso puede originar, por ejemplo, un cáncer, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a ir viendo a lo largo de la cursada. Yo me voy a detener ahora un ratito en estas estructuras, que son estas estructuras que forman canales. Esta célula va a formar un canal, esta célula va a formar otro canal, y entre las dos van a formar un canal que va a permitir la comunicación de una célula a otra. No van a pasar proteínas, ¿sí? Van a pasar iones. Estos canales, lo mismo que pasaba con la secreción, pueden tener una apertura, suelen tener una apertura que es regulada, o sea, están abiertos todo el tiempo. Se abren cuando hay una señal que debe pasar a la célula vecina. Hay una señal de apertura, hay una señal de cierre. Después vamos a dar muchos ejemplos, porque realmente las proteínas canales son proteínas sumamente importantes. Bueno, acá en este resumen tenemos uniones de anclaje, ¿sí? Y distintos componentes de estas uniones de anclaje, que ya un poco las fuimos mencionando. Si hacemos una microscopía electrónica, la vamos a ver de esa manera. Esto es membrana plasmática. Acá vemos que hay proteínas entre las células, y acá vemos
esos filamentos, esos elementos, digamos, que son, en este caso, filamentos intermedios, que siempre hacen la conexión con el citoesqueleto, ¿sí? Bueno, acá tenemos otro ejemplo, son complejas, pero siempre hay una proteína de transmembrana que va a tener un dominio extracelular, que va a permitir la relación con otra célula, y va a haber un dominio intracelular complejo, donde va a permitir la relación con el citoesqueleto, en este caso con filamentos intermedios. Estas son proteínas que fallan y pueden producir, por ejemplo, la epidermolisis ampollar que mencionábamos antes. Estas pueden ser proteínas que fallen y pueden producir una pérdida de adhesión de la célula a su célula vecina, que puede desembocar, por ejemplo, en una predisposición a cáncer. Acá tenemos los filamentos de queratina y proteínas como histonina, lectina del lado intracelular, proteínas de transmembrana, como las integrinas, que se van a relacionar con otras proteínas de la lámina propia y de la matriz extracelular. Son distintos tipos de colágeno y laminina. Acá tenemos las uniones estrechas, que sellan una célula con la otra y permiten diferenciar lo que es los distintos compartimentos, los distintos dominios de la membrana plasmática. Y tenemos distintas proteínas. Las primeras que conocimos fueron las ocludinas, pero después vimos que hay claudinas, también intervienen las caderinas, cateninas y los filamentos de actina como componentes del citoesqueleto. Y compartimentalizan la membrana plasmática. Cuando hablamos de la membrana plasmática, o las membranas en general, las membranas no son barreras, ¿sí? Porque cuando uno dice una barrera parece que es algo que impide, y en realidad son reguladoras, regulan el intercambio, ¿sí? Son reguladores del intercambio. Cuando hablamos de barrera hematoencefálica, no es que impiden el paso de bacterias, ojalá impidieran el paso de bacterias. Lo que hacen en realidad es regular. A veces lo hacen bien, a veces se equivocan, digamos, son mecanismos fisiológicos normales, pero nunca barreras. Y acá tenemos las uniones canal, que como les decía, pueden estar cerradas y con determinados estímulos pueden abrirse y dejar pasar. Hay la proteína básica, es la conexina. Hay distintos tipos de conexina en los distintos tejidos y se tienen que ensamblar varias conexinas para formar un hemicanal con las otras conexinas de la otra membrana plasmática para formar el otro hemicanal, y así se forma el canal completo, ¿sí? Son 2 hemicanales que se ensamblan. Cada una de estas conexinas es una proteína de transmembrana que tiene tanto el dominio amino como el dominio carboxilo del lado intracitoplasmático, y 2 dominios que van a estar, las terminales amino y carboxilo del lado intracitoplasmático, y va a tener 2 dominios extracelulares que van a mirar hacia el espacio extracelular. ¿Bien? Entonces pueden estar abiertos o cerrados, dependiendo de dónde estén, van a tener estímulos de apertura, que puede ser una despolarización de la membrana, un influjo de calcio, algún receptor que esté ligado al conexón y que permita su apertura, y van a tener muchas formas de conexina en los distintos tipos de tejido. Al ser una proteína de transmembrana, ¿qué se sintetiza esta proteína? Ribosomas libres, ribosomas unidos al retículo endoplasmático rugoso. Exactamente, unidos al retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Y ahí estarían las paso único o paso doble, dependiendo. Exactamente. En este caso tendría que tener, fíjense, 1, 2, 3, 4 señales de anclaje. ¿Bien? Más la señal de iniciación. Profe, ¿y estas que se ensamblan, las que están al lado, ese es un proceso en particular aparte, más allá del paso único o doble? ¿De cómo se ensamblan? Sí, porque se sintetizan, fíjense en este esquemita que trata de simplificarles el tema, pero dicen, miren, se sintetizan en el retículo endoplasmático, ¿sí? Y se sintetizan como
conexina sola, ¿bien? De ahí pasan al complejo de Golgi, ahí van a sufrir las distintas modificaciones. Acuérdense que la primera adición de hidratos de carbono es en el retículo endoplasmático, de ahí se sigue modificando en el complejo de Golgi. Fíjense que siempre está en la membrana, ¿bien? Nunca cae a la luz. Y es en el complejo de Golgi donde se va a ensamblar el hemiconexón. Sale por una vesícula, y con esa vesícula se va a fusionar en la membrana plasmática. Acá lo plantea como, digamos, esta vesícula se va a fusionar con la membrana plasmática, y fíjense que lo que era intracitoplasmático sigue siendo intracitoplasmático, y el dominio que era luminal es el dominio que va a estar hasta el exterior. Pueden permanecer como hemidesmosomas o, fíjense acá, unirse con un canal de la otra célula, y así permite el intercambio en un sentido y en otro. Como todo sucede que tiene una velocidad de recambio, cuando esto tiene que recambiarse, se va a formar una vesícula que va a ser el camino contrario, es decir, va a ser endocitado como una vesícula, se va a unir a un lisosoma y ahí va a ser degradado, ¿sí? Esto sucede permanentemente. Después les quiero contar que no necesariamente todos, acuérdense de esto porque después vamos a ver cuando avancemos en el curso de la materia, que no, es una proteína, digamos, esta estructura que tiene 4 conexinas, no necesariamente todas las conexinas son iguales, ¿sí? Puede haber combinaciones de conexina de este lado, ¿sí? Pero bueno, acá vamos a tener entonces que se sintetizan como conexinas y después se van ensamblando hasta formar el hemiconexón. Profe, por ejemplo, ¿qué cosas pueden pasar por ese canal de una célula a otra? Fundamentalmente iones, ¿sí? Pueden pasar sodio, potasio, cloro, ¿sí? Fundamentalmente eso es lo que pasa. Cuando hablas de hemiconexón, ¿te referís a una, digamos, de esas subunidades del canal que tiene 4 conexinas? ¿O 5 en el gráfico? Que están en una membrana. Ese es el hemiconexón. Ah, cuando todavía no está acoplada a la otra, ¿no? Exactamente, tal cual. Está bien. Gracias. Bueno, volviendo a la hipoacusia, ¿sí? Sí, ahí estaría la peptidasa señal, ¿no? ¿Necesitaría una señal de anclaje o directamente Siempre. ya se sabe? Siempre. No, siempre. Ustedes fíjense que acá este es el esquema de la proteína, ¿sí? Tiene que tener por lo menos 4 señales de anclaje, ¿sí? Porque a veces una proteína se empieza a sintetizar y cuando llega a la primera señal de anclaje, ahí se fija en la membrana. Ahí va a la subunidad mayor, el ribosoma, y se une al retículo endoplasmático en el receptor que es la riboforina, se abre el canal y empieza a caer la proteína hacia la luz del retículo endoplasmático, ¿sí? A veces hay una primera señal, que es la señal de anclaje, que está al inicio de la proteína, pero a veces directamente empieza a sintetizarse como ribosoma libre y después se une cuando encuentra la primera señal de anclaje, va y busca la membrana para unirse. Volviendo a la hipoacusia, que era lo que me preguntaban al principio, la prevalencia estimada de hipoacusia congénita es de 1 en 2000. El 80% corresponde a condiciones que son autosómicas recesivas y al menos la mitad de las que son autosómicas recesivas se corresponden a la existencia de variantes patógenas bialélicas en genes de conexina. Decodifiquemos esto. Hipoacusia congénita 1 en 2000. Ustedes fíjense que para decir 1 en 2000 estamos hablando, si hay más o menos 10.000 nacimientos en Río Negro y 10.000 nacimientos en Neuquén, estamos hablando de 5 pacientes nuevos por año, ¿sí? O sea que tiene una frecuencia, es alta, relativamente alta, y esto hace que el Estado Nacional financie hacer estas pruebas de autoemisiones acústicas a todos los recién nacidos. O sea, el Estado ha provisto el equipamiento a todos los hospitales públicos y le exige a todos los establecimientos privados que hagan estas pruebas al momento antes del alta de la maternidad.
De esas congénitas, las que se detectan, fíjense, el 80% corresponde a condiciones genéticas, autosómicas recesivas. ¿Qué quiere decir esto? Que los padres son portadores de un alelo recesivo que solamente se va a manifestar cuando se encuentren dos alelos recesivos afectados. Eso se refiere, a eso nos referimos cuando decimos bialélicos. Tienen que estar afectados dos alelos y ser transmitidos al mismo tiempo. Y de esas que son recesivas, ¿sí?, los cambios genéticos más frecuentes se observan en genes de conexinas. Entonces, de conexinas que van a estar fundamentalmente expresadas, como vamos a ver, en el sistema auditivo. A veces se expresan también en el corazón y hay asociaciones entre variantes de conexina que producen algún tipo de arritmia y hipoacusia, ¿sí? Pero en general lo más común es que den solo hipoacusia. No hablamos de mutaciones, o sea, si el término mutaciones en medicina, digamos, se trata de borrar, lo vamos a usar de vez en cuando, pero la verdad es que lo que usamos más son variantes patógenas, es decir, alelos que son variantes y que se relacionan con la producción de algún tipo de condición genética. Cuando decimos que es autosómico recesivo, decimos que hay, fíjense acá el esquema, que es lo que no tenemos que usar ya como gen mutado, sino como variante patógena, un alelo normal, y la madre lo mismo, un alelo patógeno y un alelo normal. Cuando estén los dos alelos normales, no habrá afección. Cuando sea uno y uno, tampoco va a ser como los papás, pero cuando se den, que sean los dos, esta es la expresión bialélica, vamos a tener el niño afectado. Y esto es para cada embarazo como un dado de 4 caras, donde 3 caras es que no tenga nada y una cara que esté afectada. Profe, ¿por qué no se usa la palabra mutado? Porque tiene una connotación negativa. Mutado es como, bueno, como los hombres X. Es como el alterado, el mutado, ¿sí? Sí, pensé que era... Entonces, por eso es que a partir de hacer los estudios de genómica, hoy hablamos de variantes normales o polimórficas, sin significado clínico, variantes patógenas, probablemente deleterias, y hay otras variantes que no sabemos qué son y que le llamamos de significado incierto. Ajá, está bien. Pero se trata de evitar el término mutado, por eso, porque tiene una connotación, yo soy un mutante, ¿viste? ¿Sí? ¿Alguien más preguntaba? Sí, profe, una consulta. Por ejemplo, usted habló del estudio ese que se le hacen los recién nacidos desde el 2014. ¿Ese estudio puede detectar si la persona después, más adelante, puede tener pérdida de la audición o no? No, es muy importante eso. Detecta si a ese momento tiene lo que le llaman como permeabilidad acústica, ¿sí? Porque trabaja sobre la membrana timpánica. Porque hay hipoacusias, como vos bien estás diciendo, que son progresivas y que se inician más adelante, ¿sí? Hay hipoacusias que aparecen a los 5 años, también por cambios genéticos, o sea, por variantes patógenas en genes de conexina, ¿sí? O sea que llega a escuchar bien, llega a hablar bien, y después va perdiendo progresivamente la audición, ¿sí? Por eso cada variante en estos genes va a producir fenotipos distintos, ¿sí? No siempre es la expresión. Pero bueno, lo que yo estamos hablando ahora de las congénitas, las que uno la detecta al momento del nacimiento. Hay chicos, por ejemplo, que tienen 12 años y que tienen una hipoacusia profunda y tienen un lenguaje completo. Entonces uno sabe ahí que dejó de escuchar probablemente después de adquirir el lenguaje, ¿sí? Como a los 4 o 5 años, y se va estableciendo gradualmente la hipoacusia. Bueno, eso también lo vamos a ir viendo a lo largo del curso. Y entonces, bueno, uno hace, esto está en inglés, pero no tenemos mucho en castellano de esto, pero uno podría hacer una campaña, digamos, avisando, por ejemplo, qué cosas tienen que tener en cuenta los padres para saber si un chico escucha bien o no. Porque a veces hay algo de audición y entonces sí responde cuando uno lo llama o cuando hay un ruido, se nota que lo escucha. Pero en realidad hay pequeñas pautas que uno va nombrando en cuanto al uso del lenguaje, los sonidos que emite, los juegos, ¿sí? Si está escuchando o no. Pero en realidad lo mejor siempre es tener la disponibilidad de hacer estos estudios que son bastante sencillos,
son totalmente incruentos y que dan mucha información. Bueno, volvemos al esquema, fíjense, el esquema, sí, perdón. No, está bien. ¿Cada cuánto se recomienda hacer ese estudio? Y sí, hay esquemas que están establecidos acá, en general. Profe, se le silenció el micrófono, no se escucha. Ahí vamos, de nuevo. Se escucha. Lo que les decía es que hay distintos esquemas, ¿sí? Hay uno que se hace al nacimiento y después se repite a los 3 o 6 meses, si da normal, la que se hace antes del alta, y si no, se complementa con potenciales evocados y vuelve a dar negativo. Pero siempre hay que prestar atención, que es lo que decía el compañero hace un rato, porque muchas veces no se detecta, no está el nacimiento, es normal y se va estableciendo a lo largo del tiempo, ¿sí? Profe, me cortó cuando estaba explicando, ¿lo puede volver a explicar, por favor? A ver, denme un segundito. Lo que les decía es que hay... no sé si escucharon, sí, cuando el compañero preguntó si se podían establecer, si todas eran congénitas, ¿sí? O sea, si todas aparecían al nacimiento. No, el plan es para detectar las que aparecen al nacimiento. Entonces, se hacen las autoemisiones antes del alta y después hay distintos algoritmos donde se repiten a los 3 o a los 6 meses. Pero es muy importante la observación que tengan los padres, esto que se marca acá, que tienen que seguirlo. Esto forma parte de atención primaria, cuáles son las pautas que uno tiene que seguir más allá de las autoemisiones, porque capaz que al nacimiento escucha o tiene algo de audición y lo va perdiendo a lo largo del tiempo. Entonces, dependiendo cuáles sean las variantes genéticas que entran en juego, a veces la hipoacusia se establece cerca al nacimiento, cerca del año, a los 2 años, a los 3, a los 5, a los 12 o en algún momento de la vida, depende de cuáles son los genes que estén en juego, ¿sí? Y qué tipo de variantes sean. Entonces siempre hay que prestarle atención a la audición del individuo, sobre todo cuando están en la etapa del desarrollo y no nos puede decir que no escucha bien o no se puede dar cuenta por sí solo que no está escuchando bien. Entonces, en este otro esquema, fíjense también, uno es un poco redundante con lo que mencionábamos antes, fíjense en el retículo se van a formar distintos tipos de proteínas y cada proteína va a ser compartimentalizada tanto por receptores que hayan en la membrana para reconocer que esa proteína tiene que quedar ahí, como por receptores que va a tener cada una de las vesículas donde se van a ubicar. Entonces, esta es una proteína, esta es otra proteína, y fíjense cómo se pueden ensamblar. Acá tenemos los hemiconexones, y se van a colocar después como vesículas que se van a unir en la membrana plasmática. Y esto que está acá es cómo se produce la renovación de esos conexones, porque después de cierto tiempo son endocitados y ahí sí son degradados a nivel de los lisosomas, o si son proteínas que acá se detectaron como defectuosas, se vuelven a traslocar hacia el citoplasma y ahí están estos proteasomas que son los encargados de destruir las proteínas que son defectuosas, ¿sí? Acá lo que está marcando es que hay distintos tipos de conexina, la conexina 26, la conexina 32, una conexina 43. Son distintos tipos de proteínas que van a formar distintos tipos de conexones. Y otra cosa que les marca, que me gusta este esquema, es la relación que hay, para no olvidarse que estas vesículas no es que van a cualquier lado, están señalizadas, pero aparte las conducen el citoesqueleto, en este caso se está marcando la red de microtúbulos. Sí. Profe, en cuanto a lo que estábamos hablando antes, sí. Entonces, por ejemplo, la relación entre las conexinas y la hipoacusia está dada, sería por conexinas que no se unen bien a las membranas, algo así sería. Por conexinas que son defectuosas. Ah, está bien. Que al unirse tienen algún problema y arruinan todo el canal en realidad. Ese es el problema que tienen, ¿sí? Supongamos que vos tenés
Usted imagínense, por ejemplo, para conexina 26, ustedes van a formar el canal con dos conexinas, con conexinas producidas por gen que viene del papá y de la mamá que están alterados, se arruina todo el canal, ¿sí? Sí. ¿Dónde se ubican esas conexinas? Este es el órgano de Corti. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, acá el estímulo auditivo es un estímulo mecánico que hace que se mueva el líquido. Esto está todo bañado en un líquido que se llama endolinfa. Se mueve el líquido, se mueven estas cilias. Esto hace que estas células se despolaricen y entonces se inicia un estímulo nervioso que va a salir por este nervio, que va a formar el ganglio coclear y el nervio auditivo, ¿sí? ¿Dónde se ubican las conexinas? En estas células que son de soporte de las células sensoriales, ¿sí? Están entre estas células. Y están entre estas células que vamos a ver acá, entre estas células que tenemos acá, que son las que intervienen en la secreción de este líquido, ¿sí? Y en este caso las conexinas están relacionadas con el intercambio de potasio entre una célula y otra. Acá lo vemos con más detalle, ¿sí? Serían estas células las que tienen conexinas, estas células y estas otras células, ¿sí? Entonces todas estas intervienen en la concentración de potasio, que es importante para la transmisión del impulso de estas otras células, que son las células sensoriales. Entonces, ¿qué es lo que hubo acá? Conexinas que tienen algún cambio genético. Estos son, fíjense, los cambios genéticos. Estos son cambios de un aminoácido, está marcando acá, esta es la proteína. Y estos son los cambios de aminoácidos que hay y las distintas posiciones de cambios que son los más frecuentes, que se conocen, ¿sí? ¿Cómo se hace el diagnóstico de esto? Bueno, cuando uno establece que hay una hipoacusia, lo que hace es el estudio genético. Si nosotros sabemos que la mitad de los casos de hipoacusia que sean congénitas, que son recesivas, son por genes de conexina, bueno, se va a secuenciar este gen de la conexina 26 o de la conexina, y de la conexina 30. Los más comunes son de la conexina 26. Es un gen chiquito, o sea que se estudia fácilmente por secuenciación, y eso permite confirmar el diagnóstico. Si no se encuentra que es por gen de conexina, uno puede estudiar más genes vinculados con que puedan dar hipoacusias congénitas, ¿sí? Pero digamos, la mitad de los casos es por esto. Entonces, partíamos de la pesquisa neonatal auditiva, está incluida en la Ley Nacional de Pesquisa Neonatal desde el año 2014, pero no tenemos los estudios genéticos incluidos, ¿sí? De hecho, es un estudio tan sencillo que lo podría hacer un centro público del país y recibir todos los estudios de niños del país. O sea que es como que nos quedamos a mitad de camino. Y si uno vuelve al esquemita anterior, donde dice, bueno, si esta pareja tuvo un niño con hipoacusia congénita, tiene el 25% para cada embarazo de tener otro niño con hipoacusia congénita. Entonces, esto uno debiera poder avisarle a las familias, ¿sí? Para poder hacer el asesoramiento genético, primero tiene que saber que es una hipoacusia autosómica recesiva, tiene que saber que es de origen genético, tiene que tener los estudios genéticos disponibles, como para poder explicar esta situación, ¿sí? Pero bueno, la pesquisa llega hasta acá. La pesquisa llega hasta determinar la hipoacusia, ¿sí? Nos falta hacer el otro caminito. Este es un estudio, vuelvo a decirles, que podría hacerlo cualquier hospital público del país, es muy sencillito, no necesitan el gran equipamiento, sí necesitan armarse la red para recibir todas las muestras, ¿sí? Que son una gotita de sangre en un papel de filtro alcanzaría. Bueno, este es un poco el desafío que les quería contar, o sea, en este caso nosotros estuvimos navegando desde el epitelio, el sistema de endomembrana, dimos un ejemplo de uniones intercelulares, lo relacionamos con alguna condición genética, y vimos la implicancia que tiene. Siempre vamos a volver a lo que es la prevención y a lo que es el diagnóstico temprano, ¿sí?
Así que bueno, ahora abrimos otro espacio de preguntas y bueno, no pude hacerlo la otra vez, así que ahora les doy la bienvenida a la cursada. Preguntas, lo que podamos contestar. Yo, profe, Sí. dentro del proteasoma, ¿hay enzimas? Sí, digamos, las proteínas que forman el proteasoma funcionan como enzimas, ¿sí? Para degradar. Hay primero una marcación que se hace con unas enzimas que agregan residuos de ubiquitina, por eso ese proceso se le llama ubiquitinización, y eso permite que el proteasoma reconozca la proteína que tiene que destruir y se produce el acoplamiento de esas proteínas que tienen, es un complejo, ¿sí? Es un complejo de proteínas con actividad enzimática. Bien, gracias. También ustedes imagínense que falla la ubiquitinización, no se forma el proteasoma y la proteína defectuosa se acumula en la célula y este es el sustento para enfermedades, digamos, por ejemplo, neurodegenerativas, ¿sí? Profe, a mí me queda una duda acerca de la diferencia en las adhesiones focales y los hemidesmosomas. Tengo entendido que la principal diferencia es que las focales se relacionan con filamentos de actina y los hemidesmosomas con intermedios. Pero, Y hay otra diferencia también, tienen otra diferencia que es funcional, digamos. Los contactos focales los vemos fundamentalmente en células que tienen capacidad de migración. Son uniones de tipo transitoria, se relacionan con filamentos de actina que se están polimerizando y despolimerizando, digamos, ¿sí? Y los encontramos en células con capacidad de migración, que pueden ser, por ejemplo, glóbulos blancos, pero pueden ser también, se encuentran mucho lo vamos a ver durante el desarrollo embrionario. Gracias, profe. Por ejemplo, un fibroblasto, ¿tiene contacto focal o el hemidesmosoma? El hemidesmosoma lo encontramos fundamentalmente en células epiteliales, ¿sí? Porque son uniones de anclaje a la matriz extracelular. Las células con capacidad de migración van a establecer contactos focales, ¿sí? Si es una célula que está migrando, va a establecer contactos focales. Vemos muchos fibroblastos con contactos focales, por ejemplo, durante el desarrollo. O células epiteliales, por ejemplo, vamos a ver cuando se produce la gastrulación en la tercera semana, que las propias células epiteliales pierden la característica de célula epitelial, así columnar, se forman células globosas, y esas células tienen la capacidad de establecer contactos focales para migrar y formar las distintas capas del embrión en la tercera semana. Pero la célula epitelial, en general, tiene hemidesmosomas, normalmente, que la mantienen unida a la matriz. Profe, cuando dijo que la cara intracelular se parecía al lumen o algo así. Sí, la extracelular corresponde al lumen del sistema de endomembranas. Pero en composición, en proteínas que están presentes, ¿o a qué se refiere? Exactamente, claro, porque vos vos ten en cuenta que vas a fusionar la membrana. Supongamos, vamos a ver, había una que se veía un poquito mejor. Un segundo. Supongamos acá, en esta que tenemos acá, supongamos que esta es la luz, ¿sí? Esta es la luz del sistema de endomembranas, ¿la ves? Sí, sí. Bueno, supongamos que vos haces supongamos que no fuera, que no es un conexón. ¿Sí? Supongamos que esta es una proteína de transmembrana, de hecho el conexón es una proteína transmembrana. Pero vos vas a glucosilar, ¿sí? Las glucosilaciones se van a producir en la cara luminal. Vas a modificar los oligosacáridos de acá, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, cuando vos formas la vesícula, la glicosilación está en el lado luminal, ¿sí? Cuando vos fusiones esta membrana,
fíjate que lo que está en el citoplasma, que es esto, sigue quedando del lado citoplasmático. Y lo que está en la luz, acá vos cuando modificaste los hidratos de carbono, va a quedar hacia el espacio extracelular. Ahora sí, gracias. ¿Sí? Entonces, por eso las glicosilaciones se producen en la luz del sistema de endomembranas. Pero los hidratos de carbono, los que conocemos como que forman el glicocáliz, lo encontramos del lado extracelular. ¿Sí? Sí, muchas gracias. ¿Otra pregunta? Yo, profe, lo Sí. que es el tema de la membrana basal, tiene algo que ver con los cánceres también, ¿no? O sea, si, por ejemplo, una proliferación de células, un tumor, no atraviesa esa membrana, es lo que se llama carcinoma in situ, ¿puede ser? Exactamente. Eso lo vamos a ir viendo, ¿sí? Pero tengan en cuenta esto que hablábamos hace un ratito con una de las compañeras que preguntaba sobre el contacto focal. El contacto focal son células que migran. La célula epitelial no es una célula que migra, por eso una vez que está establecido el epitelio, está unida a la membrana basal. ¿Qué es lo que hace la célula cancerosa? Tiene propiedades nuevas que no tiene la célula original del tejido. Entonces, si una célula epitelial se transforma en una célula cancerosa, ¿qué hace? Pierde las uniones intercelulares con las células vecinas. Es capaz de atravesar la membrana basal, ¿sí? Empieza a secretar una colagenasa que es capaz de destruir el colágeno de las membranas basales y entonces, ¿qué es lo que busca? Llegar hasta los vasos sanguíneos e ir a establecerse en otro tejido distinto desde donde estuvo originalmente. Mientras la proliferación es sin atravesar la membrana basal, es como que cada cambio genético que va teniendo esa célula adquiere una propiedad nueva. Por ejemplo, una propiedad puede ser perder la adherencia con las células vecinas y empezar a proliferar sin control. En ese caso, decimos que puede ser un tumor benigno o puede ser un carcinoma in situ, por ejemplo. Pero si adquiere la capacidad, la propiedad de atravesar la membrana basal y de empezar a migrar, que es una propiedad que no tiene la célula epitelial madura, ahí estamos con un tumor que es invasivo. Claro, o sea, eso sería lo que se llama metástasis, una vez que pasa una membrana. Ahí es invasivo. Metástasis es cuando se establece en otro tejido. Ah, bien. Por ejemplo, está en la piel y se va al pulmón o al hígado. Bien. Gracias. Otra vez, si vos llevas una célula de la piel y la pones en el pulmón, se muere. Pero como la célula cancerosa tiene estas propiedades nuevas que va adquiriendo, está en el pulmón y crece. Pero no se preocupen que esto lo vamos a ir viendo en el curso de la materia. ¿Sí? Estos eran ejemplos que traté de hacerlos sencillitos como para ver a dónde estamos apuntando, para que puedan integrar. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Profe, ¿estas clases van a ser de tipo teóricos o no? ¿Van a ser de qué tipo? Porque me habían dicho que ni siquiera les íbamos a tener, o sea, una profe. No, vamos a ir haciéndolas así, ¿sí? Vamos a ir variando de acuerdo a los temas que vayamos abordando, ¿bien? Pero vamos a tratar de ir mostrándoles cuál es la profundidad que queremos con la que ustedes vayan estudiando. Todas estas cosas que yo les estoy comentando son las cosas que habitualmente preguntamos en un examen. Profe, y ¿Sí? la semana que viene ya tendríamos